El camión deja el trazado antiguo, entra en la nueva pista de subida y cruza por los 8 viaductos liberados al tráfico en junio de 2026. Al lado, excavadoras siguen cortando la montaña, vigas esperan ser montadas y detonaciones interrumpen temporalmente la vía Dutra en horarios programados por la concesionaria. La escena resume la nueva Serra das Araras. Parte del nuevo trazado ya está en funcionamiento, aunque el conjunto sigue incompleto. En pocos meses, el avance físico pasó de poco más del 50 a cerca del 78%. 4 kilómetros ya reciben vehículos, pero aún faltan conexiones, viaductos, rampas de escape y la transformación de la futura pista de bajada. ¿Pero qué representan ese 78%? ¿La obra entró en la recta final o las etapas restantes son más complejas de lo que sugiere el porcentaje? Quédate con nosotros en los próximos minutos y entiende cómo va la construcción de la nueva Serra das Araras. ¿Qué desafíos ya ha superado la ingeniería? ¿Y qué falta todavía para transformar uno de los tramos más críticos de la conexión entre São Paulo y Río de Janeiro? Antes que nada, es necesario destacar algo importante. La nueva Serra das Araras no es una carretera completamente nueva entre São Paulo y Río de Janeiro. La intervención ocurre en un tramo de la vía Dutra en el estado de Río de Janeiro entre Piraí y Paracambi. La obra abarca aproximadamente 16 kilómetros de sierras. El programa de explotación de la carretera prevé 8 kilómetros para la nueva pista de subida y cerca de 8.2 kilómetros para la futura bajada. En ese tramo la carretera supera un desnivel de aproximadamente 378 metros, casi la altura del Pan de Azúcar. Por ahí pasan cerca de 390,000 vehículos al mes, de los cuales alrededor de 36,000 son de carga. Cuando esté terminado, el tramo tendrá 4 carriles por sentido, acotamientos y 24 viaductos, 3 puentes peatonales, 2 rampas de escape, iluminación y estructuras de contención. Por lo tanto, no se trata solo de agregar carriles. La ingeniería necesita rediseñar la sierra, mantener el tráfico en movimiento y adaptar la carretera a los volúmenes y velocidades actuales que son incompatibles con el trazado antiguo. Entonces la pregunta que queda es, ¿cómo solo 16 kilómetros se convirtieron en uno de los principales cuellos de botella carreteros del país? El trazado de la Serra das Araras comenzó a abrirse a finales de la década de los años 20 y se consolidó en una época en la que el transporte por carretera en Brasil tenía otra escala. Había menos vehículos, camiones más pequeños, velocidades más bajas y una demanda muy distante de la actual. Con el crecimiento de la vía Dutra, esa carretera de montaña empezó a recibir camiones articulados, autobuses y miles de automóviles. Las curvas cerradas, las largas pendientes y la diferencia de velocidad entre camiones y vehículos ligeros transformaron el tramo en un punto vulnerable. En la bajada, el uso intenso de los frenos aumenta el riesgo de sobrecalentamiento, pérdida de eficiencia y volcaduras. No es casualidad que la Policía Federal de Caminos llegó a realizar operativos específicos para fiscalizar vehículos pesados e intentar reducir los incidentes en la sierra. En un acto oficial, la concesionaria informó que las medidas adoptadas con el apoyo de la Policía Federal de Caminos habrían reducido las volcaduras en un 67%, en cuanto a los demás accidentes habrían disminuido en un 27% entre enero y abril de 2025. Además de la seguridad, existe el impacto logístico. Una cierre en ese punto puede formar filas, retrasar cargas y comprometer viajes entre las dos mayores regiones metropolitanas de Brasil. Por eso, la nueva concesión transformó la Serra das Araras en una obra esencial, prioritaria. Los trabajadores comenzaron en abril de 2024 con una inversión estimada en 1.500 millones de reales. A partir de ahí, el desafío dejó de ser solo corregir curvas antiguas. Era necesario reconstruir la montaña sin interrumpir la carretera que la propia obra debía mejorar. Hasta el cierre de este video, la nueva Serra das Araras seguía en obras, aunque parte del nuevo trazado ya estaba en operación. En junio de 2026 se liberaron al tráfico 4 kilómetros de la nueva pista de subida, incluyendo 8 viaductos iluminados. Sin embargo, el 78% de avance físico divulgado en julio no significaba que el 78% de todos los elementos estuvieran listos para su uso. De los 24 viaductos previstos, 8 ya habían sido entregados, las 2 rampas de escape aún no estaban en operación, nuevas conexiones debían concluirse y la futura pista de descenso seguía en transformación.
En octubre de 2025, la obra ya había superado el 50%. En abril de 2026, superaba el 65%. Ya en la primera gran entrega, en junio, llegaba a cerca del 70%. Al mes siguiente, la concesionaria informaba aproximadamente un 78%, y todo eso ocurrió con la vía Dutra abierta. Para separar maquinaria y usuarios, la ingeniería implementó una pista interna de servicio y adaptó tramos del acotamiento. Así, los camiones de la obra, excavadoras y otros equipos pueden circular por la sierra sin ocupar permanentemente los carriles principales. En los desmontes de roca, el desafío es diferente. Las detonaciones requieren el cierre temporal de la vía en dirección a Sao Paulo, mientras que la dirección a Río de Janeiro sigue funcionando. Hasta abril de 2026 se realizaron 275 intervenciones con nuevas operaciones programadas a lo largo del año. Cabe destacar que el material retirado no se descarta. La roca se lleva a una central de trituración instalada en el propio proyecto. Después de ser procesada, regresa a la obra como grava, refuerzo de subrasante y material para las capas del pavimento. En dos de los taludes más grandes se removieron aproximadamente 300.000 metros cúbicos de suelo y roca. En otras palabras, parte de la montaña retirada vuelve a la obra, procesada como estructura de la nueva carretera. Al mismo tiempo, 93 contenciones ayudan a estabilizar las laderas. Hay tramos de suelo claveteado, cortinas atirantadas y combinaciones de técnicas elegidas según la altura, la inclinación y la composición del terreno. La más grande de estas estructuras llega a aproximadamente 80 metros, donde no es posible apoyar la pista directamente sobre el relieve, entran los viaductos. Serán 24 en total, 14 asociados a la nueva subida y 10 ligados a la futura bajada. El más grande deberá tener cerca de 453 metros de extensión, 10 vanos y aproximadamente 30 metros de alturas. Para abastecer esas estructuras, una fábrica de vigas funciona dentro de la obra. Hasta el 24 de julio de 2026 se produjeron 427 de las 543 unidades previstas con un promedio de 29 piezas por mes. Cerca de 160 trabajadores trabajaban en ese frente. La siguiente etapa se concentra en el kilómetro 233. El retorno existente deberá ser cerrado para permitir la construcción de un nuevo viaducto, la conclusión de dos estructuras estratégicas y la conexión de las nuevas pistas con la Dutra en operación. Para reducir el impacto se creará un retorno alternativo a 180 metros adelante destinado a vehículos ligeros y vans. Según la concesionaria, el dispositivo deberá atender cerca del 85% de la demanda actual. Es en esta fase donde el porcentaje debe interpretarse con cuidado. Grandes volúmenes de movimiento de tierras y la producción de cientos de vigas elevan rápidamente el avance físico. En cambio, las conexiones finales, los dispositivos de seguridad y el desvío del tránsito pueden ocupar poco espacio, pero tienen un enorme peso operativo. Todavía está la cuestión del plazo. En abril de 2026, la concesionaria anunció la meta final, la meta de concluir toda la obra en 2027. Por otro lado, la planificación proporcionada por la Agencia Nacional de Transportes Terrestres, la NTT, prevé la entrega de la subida en febrero de 2028 y de la bajada, incluyendo las áreas de escape, en febrero de 2029. Por lo tanto, 2027 debe ser presentado como la meta anunciada por la concesionaria y no como el plazo contractual definitivamente sustituido. El panorama hasta aquí es claro. La nueva Serra das Araras avanzó rápidamente, puso en funcionamiento su primera gran etapa, entró en la fase de conexión entre estructuras nuevas y antiguas. Pero el 78% de ejecución física aún no representa una carretera plenamente operativa. Para comprender el tamaño del desafío, vale la pena empezar por el relieve. El desnivel de cerca de 378 metros es casi equivalente a la altura del pan de azúcar. La mayor contención llegará a cerca de 80 metros de altura, es el equivalente a un edificio de unos 26 pisos construido contra la ladera. Las vigas más grandes miden 41.8 metros y pesan 120 toneladas. Considerando un auto popular de 800 kilos, cada una de estas estructuras más pesadas equivale al peso de 150 automóviles. En total, el proyecto prevé 543 vigas prefabricadas, aunque no necesariamente tienen las mismas dimensiones y peso. Las rampas de escape también ayudan a dimensionar la ingeniería de este megaproyecto.
Por contrato, cada una deberá tener al menos 180 metros de largo y 5 metros de ancho. Es más de un campo y medio de fútbol cubierto de material capaz de desacelerar un camión que perdió los frenos. Y la inversión de 1.5 mil millones de reales suficiente para construir casi 1.5 kilómetros de metro en la línea C de São Paulo no paga solo el asfalto. El valor incluye cortes de montaña, viaductos, cimentaciones, contenciones, drenaje, iluminación y toda la operación necesaria para mantener la Dutra funcionando mientras se construye el nuevo trazado. Los primeros beneficios de la nueva Serra das Araras ya se pueden observar. 4 kilómetros de la nueva subida y 8 viaductos reciben vehículos, permitiendo que los usuarios experimenten una geometría moderna antes de que se complete toda la obra. Sin embargo, los mayores beneficios aún son proyecciones. Según la NTT y la concesionaria, la nueva configuración debería elevar la velocidad operativa de 40 a 80 kilómetros por hora. La expectativa es reducir el recorrido hasta en 20 segundos en dirección a São Paulo y 50 en dirección a Río de Janeiro. Estos porcentajes aún no representan los resultados medidos de la obra terminada. Dependen de la operación en ambos sentidos, de la adaptación de la pista antigua, de las conexiones y de la estabilización del tráfico. La seguridad también deberá mejorar. Las rampas de escape estarán destinadas a los camiones que hayan perdido la capacidad de frenado. La inversión estimada en 1,5 mil millones de reales forma parte de un programa mayor de la concesión Río-São Paulo. En 2024 se estructuró con el BNDES un paquete de 10,75 mil millones de reales para intervenciones en la vía Dutra y en la Río Santos. Por lo tanto, no hubo financiamiento exclusivo destinado solo a la Serra das Araras. Al final, el principal impacto positivo no será solo viajar más rápido, será reducir el riesgo de que vuelcos, fallas o cierres transformen unos pocos kilómetros de sierra en un bloqueo entre São Paulo y Río de Janeiro. La Serra das Araras dejó de ser solo un sitio de obras. Parte de la nueva pista ya funciona. 8 viaductos reciben vehículos y la montaña empieza a adoptar otra geometría. Pero 78 no es la línea de meta. Faltan conexiones, viaductos, la transformación de la futura calzada de bajada y las rampas de escape. La conclusión real llegará cuando ambos sentidos funcionen como un sistema y la sierra deje de determinar el ritmo del viaje entre São Paulo y Río de Janeiro. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Cómo estás viendo esa construcción de la Serra das Araras? ¿Tienes expectativas? ¿Cuál será el impacto que esto tendrá para ti o para algunas personas a tu alrededor? Déjame aquí tu opinión en los comentarios. Dinos si está tardando o no. Me gustaría mucho saber cuál es tu opinión al respecto. Yo me despido por aquí. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.